Bienvenido a Política para Todos. Soy Antonio Alfaro y hoy te voy a hablar de la guerra de Ucrania, de independencia política, o mejor dicho, de dependencia política y de sumisión a los intereses de una potencia extranjera, de libertad de expresión y de los riesgos que estamos asumiendo cada día más para defendernos de esas presiones, de esas injerencias extranjeras en nuestra libertad de expresión día a día. Y para ello vamos a apoyarnos en la declaración de ayer mismo de Julian Assange en el Consejo Europeo y en una serie de datos que te van a interesar mucho. De hecho, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque hoy te voy a contar cuánto dinero ha salido de tu bolsillo con motivo de la guerra de Ucrania y a dónde ha ido a parar. Empezamos. Antes de comenzar con el vídeo, te quiero pedir por favor que le des a me gusta, al botoncito, no cuesta nada y a mí me ayudas mucho a que el canal crezca y sea más visible a otros usuarios. Suscríbete, de la misma manera que el me gusta es muy importante en las suscripciones para permitir que el canal crezca y sea más visible, y recomienda o comenta dentro del vídeo, recomienda a los conocidos, comenta, porque las interacciones también me ayudan a que el canal crezca y sea más visible. Bien, pues como te decía, en la primera parte del vídeo vamos a hablar de libertad de expresión y para ello vamos a ver qué dijo ayer Julian Assange en el Consejo Europeo, porque es de una importancia capital que entendamos qué pasó y dónde radica el peligro, el riesgo para cada uno de nosotros, ciudadanos europeos. Vamos con ello. Vamos a ir comentando poco a poco. El vídeo lo tenéis en inglés. Dejaré el enlace al vídeo completo por si queréis ver la comparecencia completa, porque es muy interesante. De hecho, os recomiendo que lo veáis y iré haciendo pequeñas paradas de vez en cuando para comentaros detalles que quizás se puedan escapar. Vamos a por ello. To force journalists to testify against their sources. But Manning was now a source being forced to testify against their journalist. Vale. ¿De qué está hablando aquí? Pues está hablando de cómo Estados Unidos utilizó, primero, identificó a cuáles eran las fuentes que, por ponernos en contexto, Julian Assange, Wikileaks, Estados Unidos, buscando cerrar el portal porque en Wikileaks estaban empezando a publicar información que consideraban que atentaba contra la seguridad nacional. No eran fake news, no era mentira, simplemente era información verídica, información real, pero que era sensible y que Estados Unidos, evidentemente, no quería que se conociese. Dentro de ese intento por frenar Wikileaks, identifica a algunas de esas fuentes que estaban alimentando de información a Julian Assange y encarcela a esas fuentes, las presiona, las tortura, les aplica una presión tremenda para que revelen cuál es el canal, cómo le están transfiriendo esa información, quién está detrás de Wikileaks y cómo funciona, para intentar ir contra el periodista. Es decir, lo que está diciendo aquí Julian Assange es que lo que normalmente habíamos asumido de cómo funciona la presión política es que el político presiona al periodista para que le diga quién es su fuente. Pero el periodista, digamos, siempre queda como canal, no es a quien se persigue. En todo caso, es la persona a la que se presiona para conocer la fuente. Aquí ya conocían la fuente, pero lo que querían parar no era la fuente, sino el canal. Lo que querían parar era al periodista que estaba haciendo pública la información. Y esto ya empieza a dar una indicación de por dónde van los tiros del riesgo al que nos enfrentamos, que no es otro, efectivamente, que un Estado pueda cercenar, pueda limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y de los periodistas. Periodistas, sobre todo aquellos que actúan de manera libre e independiente, que cada vez son menos. Este es el contexto, seguimos con el vídeo. By December 2017, CIA Director Pompeo had got his way, and the US government issued a warrant to the UK for my extradition. The UK government kept the warrant secret from the public for 2 more years, while the US government, and the new president of Ecuador moved to shape the political... Espera, que creo que no se ve del todo los subtítulos. Vamos a subir un poquito este vídeo. Ahí. The legal and the diplomatic grounds for my arrest. When powerful nations feel entitled to target individuals beyond their borders
those individuals do not stand a chance unless Esto ya es muy importante. Cuando las grandes naciones, los estados, eso es lo que está diciendo, se sienten capacitados, tienen poder para ir contra individuos, contra personas individuales, fuera de los límites de su estado, estamos empezando a atentar contra las libertades más esenciales. Y esto lo explicará más adelante, pero esto es lo que le sucedió a él. Estados Unidos iba contra él porque entendía que aquello que había hecho era un delito y era un delito dentro de Estados Unidos, pero esa ley que en principio y final, tiene alcance limitado adentro del estado donde se debe aplicar, le aplicaba también a él, que era un ciudadano no estadounidense y que había cometido en principio ese delito desde un estado diferente a Estados Unidos. Pero ellos consideraban que aún así el alcance de la ley traspasaba las fronteras de su país, Estados Unidos, y podía alcanzarle allí donde estuviera. there are strong safeguards in place Y ojo, que esto que va a decir ahora también es importante. ¿Cuál es la manera en la que ese individuo tiene alguna oportunidad de resistirse a la presión de ese Estado que pretende aplicar su ley fuera de las fronteras del propio Estado? and a state willing to enforce them. State willing to enforce. Vamos a volver a escuchar la frase entera y os la comentamos. Powerful nations feel entitled to target individuals beyond their borders. Those individuals do not stand a chance unless there are strong safeguards in place and a state willing to enforce them. Vale, pues, ¿qué es lo que nos acaba de decir Julian Assange? Nos acaba de decir que cuando hay un Estado fuerte, una gran potencia, el poder hegemónico, pues estamos hablando de tres, de China, de Rusia, de Estados Unidos, y pretende hacer uso de todo su poder contra un individuo, que efectivamente una persona aislada no tiene capacidad alguna para defenderse de Estados Unidos, la única manera en la que puede encontrar refugio es en esas safeguards, es decir, en esas limitaciones al poder de la gran potencia, pero que también solo tienen validez, solo son efectivas, si se encuentran con estados que tienen willing to enforce it, o sea, que tienen la capacidad y el interés de aplicar esas safeguards, de aplicar esas garantías contra la gran potencia. Si te encuentras con estados serviles, sumisos, que no aplican esas garantías y se pliegan a los intereses de la potencia, entonces esas garantías no sirven absolutamente de nada. Seguimos. Without this, no individual has a hope of defending themselves against the vast resources that a state aggressor can deploy. Espera, que no se está viendo bien los subtítulos. Voy a modificar un poquito esto para que se vea mejor. Vale, vamos. If the situation were not already bad enough in my case, the US government asserted a dangerous new global legal position. Only US citizens have free speech rights. Europeans and other nationalities. Esto es gravísimo. Esa nueva interpretación es que aplicó en el caso de Julian Assange es que el principio de free speech, de libertad de expresión, solo aplica a los ciudadanos de Estados Unidos. Los europeos u otras nacionalidades no están cubiertas por ese principio, por ese derecho de libertad de expresión. Do not have free speech rights. But the US claims its Espionage Act still applies to them regardless of where they are. Ahí está. Es decir, la ley, eso es el Espionage Act, la ley contra espionaje, la ley de espionaje, que es una ley estadounidense, aplica a los europeos. Es decir, no solo aplica a los nacionales y no solo aplica a los nacionales, a los europeos dentro, obviamente como podría tener sentido y tiene sentido dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino independientemente de dónde estén. So Europeans in Europe must obey US secrecy law Eso es, los with europeos no defenses en at Europa all deben obedecer la as ley. far as the US government is concerned.
an American in Paris can talk about what the US government is up to, perhaps. Quizás podría. Es decir, lo que está diciendo es que un americano en Europa, en París, por ejemplo, sí que le aplica esa ley. Como ciudadano americano, le aplica la ley de libertad de expresión y podría decir, manifestar lo que considerara porque está cubierto por ese derecho constitucional. Mientras que un europeo en París no está cubierto por esa ley. Y en virtud de esta interpretación, Estados Unidos puede actuar contra ese ciudadano europeo que está en París. But for a Frenchman in Paris, to do so is a crime with no defense, and he may be extradited just like me. Esto es lo que le pasó. Esto es lo que le pasó, ¿eh? Now that one foreign government has formally asserted that Europeans have no free speech rights, a dangerous precedent has been set. Y ya esto ha sentado un precedente Other powerful states will inevitably follow suit. que podrían seguir otros países, The no war solo in Estados Unidos. Ukraine has already seen the criminalization of journalists in Russia. But based on the precedent set in my extradition, there is nothing to stop Russia, or indeed any other state, from targeting European journalists, publishers, or even social media users by claiming that their domestic secrecy laws have been violated. Es gravísimo. A ver, también hay que ser The rights of conscientes de que journalists and es clave el elemento que introdujo al principio del vídeo. Es decir, ese riesgo de que una gran potencia pueda pretender aplicar su ley contra ti, individuo, contra ti, periodista, que estás en Europa o que estás en cualquier otro país, en gran medida va a depender de cuál va a ser la posición, y ahí es donde estamos tocando la clave, cuál va a ser la posición del Estado donde resides frente a ese intento, frente a ese abuso por parte de Estados Unidos u otra potencia. No quiero ir exclusivamente contra Estados Unidos. Cualquier otra potencia que pretenda ejercer o aplicar su ley fuera de las fronteras de su Estado, se va a encontrar con la posición del Estado. ¿Cuál es el problema? Pues que esos Estados europeos, cuando quien está ejerciendo o pretendiendo ejercer ese pretendido derecho es Estados Unidos, sabemos lo que van a hacer. Se van a plegar porque son estados sumisos a la gran potencia, al gran hegemón, Estados Unidos. Si lo pretendiese hacer Rusia, pues podemos asumir que no lo van a hacer, en principio. Pero bueno, es tiempo al tiempo. Pero lo que podemos estar seguros es que si es Estados Unidos quien pretende aplicar su ley en suelo europeo, de una manera o de otra, lo va a conseguir como ya lo hizo. Eso sentó un precedente. Lo pueden hacer. No van a encontrar suficientes barreras, resistencia por parte de los Estados europeos. publishers within the European space are seriously threatened. Mira cómo les mira. Mira, mira. Qué ojitos les echa a todos. Transnational repression cannot become the norm here. As one of the world's two great norm-setting institutions, PACE must act. A ver, ¿por qué les ha echado esa mirada en el fondo? Esto, aunque no lo han vestido así, no lo han presentado así, les está soltando un rapapolvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le defendieron. Porque no le defendieron suficientemente. Como pasa habitualmente en las instituciones europeas que carecen de poder y que carecen de iniciativa y ya no que decir de independencia política, pueden llenar titulares, pueden, como está pasando ahora con Israel, pueden decir, no, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la violencia en Gaza. Vale, trozo de papel escrito y firmado por un señor que tiene peso, aquí, 0. No vale, de nada. Pues algo así le pudo pasar a él. Sí, debemos defender el derecho de libre expresión, de la independencia periodística. Sí, pero cuando llega la potencia y dice, aquí, nos callamos y para adelante. Que, como veremos ahora, más adelante en el vídeo, y por eso te pido que te quedes un poco más, es algo muy parecido a lo que ha pasado en el conflicto de Ucrania para favorecer una serie de intereses que más adelante te contaré. The criminalization of news-gathering activities is a threat to investigative journalism everywhere. I was formally convicted by a foreign power for asking for, receiving, and publishing truthful information about that power while I was in Europe. The fundamental issue is simple. Journalists should not be prosecuted for doing their jobs.
journalism is not a crime. It is a pillar of a free and informed society. Sí. Pero mira cómo les diga. Pero cabrones, ¿qué estáis aplaudiendo? No me defendisteis. Cuando tuvisteis la oportunidad, cuando me sucedió a mí, que te estoy diciendo que esto me pasó a mí, que me pasó aquí en Europa, que me pasó aquí estando contigo. Y estuve en cárcel durante 5 años y solo salí porque asumí cierta pena. Cierta pena y me declaré culpable. Pero, tío, ¿qué haces aplaudiendo? Mirad la cara que les está echando. Le está diciendo, pero tíos, ¿pero qué estáis haciendo, cabrones? Pero si es que sois vosotros los que no me defendisteis. Estoy aquí precisamente no para hablaros a vosotros. Estoy hablándole a la sociedad y a los otros periodistas. No os fiéis de los políticos europeos. No os fiéis de los políticos, de los dirigentes de vuestros estados. Porque están sometidos a la potencia de Estados Unidos. Si os veis, si os enfrentáis a Estados Unidos en el futuro, os van a dejar vendidos, como me dejaron vendido a mí. Esto es lo que está diciendo. La cara que les echa, ese aplauso, es... Pero ¿qué estará pensando ahí? Mr. Chairman, distinguished delegates, if Europe is to have a future where the freedom to speak and the freedom to publish the truth are not privileges enjoyed by a few, but rights guaranteed to all, then it must act so that what has happened in my case never happens to anyone else. Se lo está diciendo a la cara. Que sois vosotros los que tenéis que I wish reaccionar. to express my deepest gratitude to this assembly, Creo que con esto to the concerned era la parte importante que os quería mostrar de este vídeo está. Vamos a pasar a la segunda parte de la noticia. La segunda parte de la noticia es ¿qué tiene esto que ver con lo que ha pasado, con lo que está pasando en Ucrania? Vamos a por ello. Vamos a ver qué tiene que ver lo que os contaba antes de la independencia con respecto a esa potencia extranjera y qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania. ¿Sabíais? No lo sé, os lo comento por si igual no lo sabíais. ¿Sabíais que apenas unas semanas, días después de que se iniciara la invasión de Rusia, por parte de Rusia de Ucrania, ya se habían iniciado las conversaciones de paz? ¿Y sabíais que para mediados de marzo, la invasión es de febrero de 2022, para mediados finales de marzo ya tenían prácticamente un acuerdo de paz cerrado entre Rusia y Ucrania? Habían tenido varias reuniones en Bielorrusia, luego se volvieron a reunir, creo que era la tercera o cuarta reunión de negociación entre la delegación ucraniana y la delegación rusa, se reunieron en Estambul y como consecuencia de aquella reunión prácticamente habían firmado la paz. Y, contrariamente a todo lo que se está diciendo ahora, esa paz se basaba en dos principales elementos. Olvidaos de cuestiones territoriales. Rusia no estaba interesada en conquistar territorio ucraniano, no era eso lo que pretendía. Y se ven los borradores, os dejaré los enlaces a toda la información que os estoy comentando, se ven los borradores que se fueron publicando de esos acuerdos de paz. Básicamente lo que permite, los dos elementos clave que eran necesarios para que Rusia aceptara la paz y que Ucrania estaba dispuesta a aceptar en este punto, es que Ucrania permaneciese como un estado permanentemente neutral. Ahí lo veis. Espera que modifico esto un poquito. Ahí. Lo bajo. Que permaneciese como un estado permanentemente neutral y que rechazase, por tanto, siendo un estado neutral, la incorporación de Ucrania en la OTAN o que alojase tropas de la OTAN en terreno ucraniano. Hasta aquí. Es decir, que se declare estado neutral entre OTAN y Rusia, estado neutral, no voy a aceptar un acuerdo militar ni con una parte ni con la otra, neutral, como hay muchos otros casos, y no voy a tener... no voy a permitir que tropas o equipamiento de la OTAN se instalen en mi territorio. No había ningún problema en que mantuviese toda su integridad territorial e incluso en alguno de los primeros borradores se hablaba incluso de abrir las conversaciones con respecto a qué pasa con Crimea. Es decir, se podía hablar de Crimea, se podía hablar de volver a Crimea a soberanía ucraniana y ningún problema incluso con que Ucrania se incorporase dentro de la Unión Europea. Es que la Unión Europea, recordémoslo, para Rusia era uno de sus principales clientes. Rusia era uno de nuestros principales proveedores de materias primas y energía. Esa relación comercial entre Rusia y Europa era
el pan de cada día hasta hace 2 años y medio. Hoy Putin parece poco menos que Hitler o Satanás y comerciar con Rusia parece que sea pecado mortal, pero hasta hace 2 años y medio era un socio estratégico para Alemania, para muchos países del este de Europa y no pasaba absolutamente nada. Eso lo hemos perdido. Y no solo eso, vamos a ver que hemos perdido más cosas. Pero lo que os quería hacer ver es que las negociaciones de paz se lanzaron apenas semanas, días, semanas después de que se iniciase el conflicto y un mes y medio después de lanzada la invasión había un acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Que aparecen los intereses de las grandes potencias, Estados Unidos y su mayordomo en el asunto, Reino Unido, a través de su primer ministro por aquel entonces, Boris Johnson, convence a Ucrania, convence a Zelensky de que ese no es un acuerdo que interese firmar, que le interese firmar a Europa. Independencia, a tomar por culo. Primera cuestión, el gobernante, y esto es la primera falta de lealtad, lealtad del gobernante, en este caso Zelensky, a su pueblo. Siguiendo presiones, habría que saber hasta qué punto presiones, pero siguiendo esas presiones de potencias extranjeras, no firma un acuerdo de paz que hubiera salvado la vida de decenas de miles, si no centenares de miles de sus conciudadanos. Si la paz se hubiera firmado en abril de 2022, imaginaos el panorama en el que estaríamos viviendo ahora. Sería sin duda mucho menos grave, hubiera sufrido mucha menos gente, el número de refugiados hubiese sido mucho menor. Imaginaoslo, simplemente imaginaoslo. Pero claro, ¿qué es lo que no hubiera pasado? Pues lo que no hubiera pasado es esto otro de aquí. Mira, vamos a ir, creo que es aquí, este que os quiero enseñar primero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Os dejaré el documento para que lo veáis más grande, pero esto es la ayuda económica que, en este caso, Estados Unidos ha aportado a Ucrania a lo largo del tiempo desde que se inició la invasión. A día de hoy estamos, a ver, un poquito más pequeñito. A día de hoy estamos en los cerca de 70 y tantos, 75.000 millones, los billones son ingleses, solo estamos hablando de 75.000 millones de euros en este caso, de los cuales 2 tercios es ayuda militar, ¿ok? Nos quedamos con esa cifra. Y luego 1 tercio es ayuda financiera, que habría que ver cuánta de esa ayuda financiera termina yendo a, ya veremos qué sitios. Pero al menos 2 tercios de este dinero comprometido por Estados Unidos va dirigido a ayuda militar. Tenemos un cuadro muy similar aquí abajo, 75.000 millones arriba, y aquí tenemos, ojo, la Unión Europea, 80.000 millones. 80.000 millones, esto ya son dinero ejecutado, que ha pasado de manos. Pues aquí la ayuda militar sería a lo inverso, alrededor de 1 tercio de la cifra, alrededor de 1 tercio de los 80.000 millones, y el resto es ayudas financieras y ayuda humanitaria. Ese dinero es lo que no, esto es lo que no hubiera pasado si la paz se hubiese firmado en abril. No se hubiera debido desplegar, al menos no con esta intensidad, este nivel de ayudas. Y desde luego no hubiera sido ayuda militar la principal, digamos, para restituir o para volver a Ucrania a la situación pre-invasión después de un mes y medio de guerra, pues posiblemente algún tipo de ayuda financiera hubiera sido necesaria para reconstruir determinadas infraestructuras o para devolver la actividad económica del país a su actividad normal, pero desde luego no hubiera sido necesaria ese nivel de inversión en la industria militar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la industria militar, y esto lo vamos a ver aquí, ¿quién es? ¿Quién es esa industria militar? ¿Dónde va el dinero? ¿Cuáles son las empresas que constituyen ese, lo que llamaba Eisenhower, creo que era el complejo industrial militar, que eminentemente está liderado por empresas estadounidenses? Pues esto. Estamos hablando de Lockheed Martin, estamos hablando de RTX, estamos hablando de Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, pero en general veis aquí la foto y ves los colores. Empresa americana, empresa china, empresa de Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Israel. Está liderado en un gran porcentaje por empresas norteamericanas. Esto es el complejo militar, industrial militar de Estados Unidos. Y aquí en esta tabla de aquí podemos ver los volúmenes. Lockheed Martin como la principal, con una facturación anual de 63.000 millones de euros, 63.000 millones de euros. Quedaos con las cifras, antes teníamos comprometidos, ya gastados en apenas 2 años y medio de invasión, 70.000 millones por parte de Estados Unidos, 80.000 millones por parte de la Unión Europea, 2 tercios de la primera, alrededor de 40.000 millones, han ido a la industria militar que estáis viendo aquí, y por la parte europea 1 tercio de los 80.000.
un tercio. Alrededor de 25.000 millones, o sea, son 65.000 millones de euros que en 2 años y medio han ido a parar a estas empresas. Y ya veremos que ¿a cuáles de estas empresas? Lo veremos ahí también más adelante. No es imposible, no se puede tener el detalle, pero hay ciertos indicadores que nos ayudan a entrever lo que está pasando. Pero en cualquier caso, dato. De los 150.000 millones de euros gastados, y esta información que os pasaba antes proviene del Instituto de Kiel, Instituto Económico de Kiel de Alemania, una fuente bastante fiable, ha ido a parar a la industria militar. Y como la industria militar está liderada eminentemente por empresas norteamericanas, como podéis ver en esta tabla. Vale, ¿cuál es el dato que termina de cerrar el círculo? ¿Cuál es el dato que termina de explicar la foto? Esto de aquí. El Departamento de Seguridad de Estado en Estados Unidos lanza unas ayudas para la financiación de adquisición de armamento, de equipamiento militar para naciones aliadas. Para naciones aliadas, es decir, crea un instrumento que permite facilitar los recursos económicos a determinados países para comprar equipamiento militar, siempre y cuando, ojo, ese equipamiento militar obviamente sea comprado a industria norteamericana. ¿Qué es lo que tenemos que está pasando? Ese es el mecanismo. El mecanismo incluye, por una parte, no te regala el dinero, son préstamos que dan a ese país, y incluye una pequeña parte de subvenciones, una pequeña parte de subsidies que pretenden que el coste del préstamo, los intereses que tienes que pagar, esos sí que puedan ser cofinanciados o financiados por Estados Unidos. De hecho, es cofinanciado, no llegan a asumir el coste íntegro de los intereses. Ejemplos que ya están ocurriendo, pues mira, como parte del masivo, de la masiva, podéis buscar información, de la masiva inversión en equipamiento militar que está llevando a cabo, por ejemplo, Polonia, dentro de la Unión Europea, que está construyendo un gran muro para proteger su frontera con Rusia y con Bielorrusia, y que está adquiriendo un montón de equipo militar, tanques, cazas, armamento, munición, todo lo que podáis imaginar, pues les han dado, y esta noticia es de julio de 2024, 2.000 millones de euros de ayuda a Polonia. ¿Para qué? Para la adquisición de equipamiento de empresas norteamericanas. ¿Vale? Ya se empieza a ver. Y esto, ojo, esto no es la ayuda que va a Ucrania. De la ayuda que va a Ucrania, es decir, de lo que Ucrania termina comprando, es muy superior. Esto es, además de lo que hemos visto que va a Ucrania, cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea se está equipando, se está armando por este espíritu belicista que está extendiéndose por todos los países de la Unión Europea. Como está haciendo correr el miedo a una posible invasión, a un conflicto con Rusia, lo que hacen todos los países es hay que rearmarse, hay que invertir mucho más en en el equipamiento militar, en el ejército. Esto es lo que está pasando, además de por encima de lo que ya se le está dando a Ucrania. Caso de Polonia, 2.000 millones de euros. Tenemos por aquí más adelante los datos en detalle, que están complementados con 60 millones de euros de la subvención para cubrir parcialmente los intereses que van asociados a ese préstamo. Ese es un caso. Recientemente, hace una semana, el 25 de septiembre, tenemos un caso similar por casi 1.000 millones de euros, 920 millones de dólares, perdón, en este caso, que es para Rumanía. Rumanía también ha recibido el ticket de ven a comprar a nuestra casa, ven a comprar a nuestras empresas. Puedes llevarte tecnología americana por un módico coste. Esto es lo que está pasando, y como consecuencia de lo que está pasando, porque esto no viene de ahora, esto no es exclusivo de la invasión que empezó en 2022, esto ya viene de lejos, esto ya viene desde las iniciales tensiones y desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2014, pues como consecuencia podéis ver lo que está pasando con la valoración de las empresas militares, del complejo militar, industrial militar estadounidense. Pues si el Euromaidán y los conflictos en Ucrania empezaron en 2014, mirad lo que pasa con las empresas en este periodo. Un 248%, un 267% de revalorización en bolsa desde entonces. Esto es Lockheed Martin, pero General Dynamics, más de lo mismo. Vamos a 2014, principio del 2014, y desde principio de 2014 igual, un 156% de revalorización. Nos vamos a BAE Systems, desde 2014,
estamos por aquí, principios del 14, una revalorización de un 200%, un 200%. Y más en concreto, desde el 2022 que inicia mirad este caso, desde 2022 que inicia la ocupación, la invasión de Rusia de terreno ucraniano, y solo en este periodo, en 2 años y medio, un 133% de revalorización. ¿Por qué? Ya no solo, esto es bolsa, esto no depende exclusivamente del valor real, sino del valor percibido. Viendo cómo están incrementándose el espíritu belicista en Europa y las compras que ya se han efectuado y los compromisos de compra que se están haciendo a futuro y los compromisos de incrementar el presupuesto militar de los estados de la Unión Europea a futuro, pues claro, las perspectivas de crecimiento son tremendas. Y todo este dinero al final va a enriquecer principalmente, no digo exclusivamente, pero principalmente a la industria norteamericana. Y esto está pasando, ¿por qué? Esto está pasando porque los líderes de la Unión Europea se han dejado arrastrar a este conflicto por la potencia dominante, por Estados Unidos. Porque los líderes europeos no han entendido cuál era el verdadero interés de los europeos, que hubiese sido apoyar los esfuerzos de paz que se estaban dando, que Ucrania estaba llevando a cabo junto con Rusia en los meses de marzo y abril de 2022, si en lugar de dinamitar esos acuerdos de paz, hubieran contribuido a consolidar esos acuerdos, hoy no estaríamos en esta situación. Todos estos recursos no hubieran salido de tu bolsillo y de mi bolsillo para acabar en las empresas militares, principalmente estadounidenses, y el entorno y las relaciones con Rusia serían probablemente muy distintas. Esto, a su vez, probablemente de nuevo hubiera implicado que no estaríamos pagando por la energía en Europa mucho más, un 200 o un 250% más de lo que están pagando otros países, y eso con las consecuencias que eso tiene para la industria y para la competitividad. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Y esto lo relacionamos con el caso de la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con el concepto de independencia de los estados europeos frente a la gran potencia reinante, frente al gran hegemón, frente a Estados Unidos. Esa independencia de la que hay que hacer gala, que no tenemos, de la que habría que buscar, que habría que pretender tener frente a Estados Unidos, tiene impacto, como ya lo hemos visto, en el ámbito de la libertad de expresión, y Julian Assange es un ejemplo, y tiene un impacto a nivel militar y a nivel económico en el conflicto de Ucrania, que no es el único, pero es el más visible a día de hoy. Por esto es tan importante que persigamos que nuestros estados sean independientes. Y la mejor manera, la única manera para conseguirlo, es hacer que los gobiernos de cada uno de esos estados dependan realmente de su población, de su ciudadanía, para que estén obligados a tomar decisiones buscando exclusivamente el beneficio de sus ciudadanos. Hoy esto no es así. Hoy esto no es así porque estamos gobernados por un estado de partidos que está plegado a los intereses de potencias extranjeras, porque esos estados de partidos, esas partidocracias, no obedecen a los intereses de sus ciudadanos, porque los ciudadanos no tenemos herramientas para poder forzarles a que esto sea así. Por ello es tan importante que mediante asociaciones civiles llevemos a cabo una revolución política en España, pero también en otros Estados miembros de la Unión Europea, una revolución política, girar la relación de poder para que seamos nosotros, los ciudadanos, el pueblo, sé que es un concepto anticuado, para que el pueblo, los ciudadanos, seamos los que tengamos el poder político y no las élites y no la clase política que ya ha demostrado que está al servicio de la potencia extranjera. Esto es lo que tenía que contarte hoy, espero que el vídeo te haya interesado. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte el vídeo, el like es muy útil para que se recomiende el canal, suscríbete al canal que también contribuye mucho a que sea mucho más visible y el contenido le sea recomendado a más gente. Y sin más, saludos y libertad política para todos.